Pues precisamente para seguir hablando de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, saludamos a esta hora al profesor Helios Ruiz. Él es consultor político y presidente de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos de México. Profesor Helios, muy buenos días y bienvenido a Blue Radio. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, profesor? ¿Usted en qué ciudad de México se encuentra? Estamos justamente en la Ciudad de México. Desde aquí estamos conectados. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por estos minutos, por conectarse tan temprano con nosotros, con nuestra audiencia. Pero es que yo creo que es importante hablar de las elecciones en los Estados Unidos, que además de ser, pues, obviamente, el momento de la elección del próximo presidente allí de la Unión Americana, también tiene que ver con todos los países del mundo. Y yo quiero que comencemos hablando con América Latina, porque hay que hablar de qué puede ser, cuál puede ser el futuro para América Latina en caso de que o gane el expresidente Donald Trump, que ya tuvimos una experiencia con él, o la vicepresidenta Kamala Harris por el lado demócrata. Profesor, para usted, ¿qué le podría convenir más a los países latinoamericanos como Colombia, como México, para o sea, acerca de quién quede como presidente de los Estados Unidos? Mira, más allá de temas políticos, en el tema económico, sabemos y lo vivimos día a día, las economías latinoamericanas son dependientes sobre todo del tema de las remesas, en primer lugar, ¿no? Sobre todo en tema México y Centroamérica, que tienen mayor número de remesas y son importantes para las economías, obviamente también en varios países como Colombia. Pero también el tema económico, el tema de los negocios que existen son muy importantes. Y hemos visto en esta campaña, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Su principal bandera es el autoconsumo y sobre todo la lucha en contra justamente de las empresas que están yéndose a otros países, específicamente México, que justo no empresas que salen de Estados Unidos para poner sus fábricas en otros países, les está diciendo que si llegan a hacer esto van a cobrar mayores impuestos. Entonces, con este tema vemos en la economía de Latinoamérica que es un poco mejor, hablando por medio de los especialistas económicos, que quede Kamala a que quede Donald Trump. Profesor, y en cuanto a cómo funcionaría el tema migratorio, que es muy importante para prácticamente todos los países de América Latina, ¿usted cómo ve cómo sería el panorama en caso de la victoria de estos dos candidatos? Porque pues el presidente Donald Trump ya ha tenido una mano durísima en cuanto al tema migratorio, ya durante su mandato lo vimos, y pues Kamala Harris, que viene del ala demócrata, de pronto es un poco más laxa y un poco más comprensiva acerca del tema migratorio. Sin embargo, también desde el lado demócrata han metido fuerza al tema migratorio en los últimos años. Exactamente, mira, a ver, ¿cuál es la gran diferencia? Que Donald Trump lo hace demasiado público, lo hace demasiado comunicacional, por así decirlo. Él va a la frontera y dice que va a ser por ejemplo con México, ¿no? Que va a ser justamente la barrera, va a poner la frontera más grande del mundo, va a crear esta frontera o esta barda física, ¿no? Que obviamente pues eso se traslada al tema del discurso político. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Por ejemplo, con Obama, siendo demócrata, él ha sido el que a más personas ha deportado. Entonces, hay ambos candidatos en ese sentido, ambos partidos siempre han tenido esa parte de el tema de deportar a los latinoamericanos. Ambos partidos, uno lo ha hecho más público, más, por decirlo como le gusta, hacer un poco más de circo mediático. A los otros no tanto, en el discurso no lo toman como bandera, pero de todos modos sí tienen mano dura justamente con este tema de la inmigración sin papeles o ilegal. Sí, profesor, hay otro tema que también es muy importante cuando se elige un nuevo
presidente en los Estados Unidos y tiene que ver con los conflictos alrededor del mundo. Y ya aquí nos salimos un poco del campo de América Latina y hablamos ya de cosas más globales en este momento, como por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania y más recientemente el conflicto pues en Oriente Medio entre Israel y la lucha contra Hamas. ¿Usted cómo ve cuál puede ser el horizonte, cómo puede dibujarse el escenario en caso de la victoria o de Kamala o del expresidente Donald Trump en cuanto a esto, a los conflictos internacionales? Mira, justamente en Estados Unidos se acaba de sacar una encuesta, New York Times, justamente con un encabezado que menciona todo esto. Dice, son las elecciones de la ansiedad. ¿Por qué? Porque esta elección ha tenido mucho conflicto, ha tenido mucha polarización, ha tenido 2 atentados contra el candidato Donald Trump, hubo un cambio de candidato por parte de los demócratas, ha tenido sobre todo el tema de las guerras en puerta, tanto por Rusia, Ucrania, las tensiones que ha habido justamente también en Norcorea, o sea, todo esto ha sido como mucha ansiedad, y aparte, esta elección es la elección más apretada que ha habido en los últimos años en Estados Unidos, que de hecho se piensa que no vamos a dormir el día de mañana sabiendo quién va a gobernar Estados Unidos. Lo que se piensa es que va a durar un poco más de tiempo para poder definir, por lo tan cerrado que está. Entonces, esta parte de tanto conflicto alrededor de esta elección a los estadounidenses les ha dado demasiada ansiedad y han elevado los temas justamente en esto, y obviamente a nivel mundial pues crea una incertidumbre bastante fuerte, no solamente en lo tema económico, sino también en lo tema político, ¿no? Porque obviamente hay muchos países que están al pendiente de esto, y dependiendo de quién quede como presidente o como presidenta, pues se tomarán ciertas medidas políticas, económicas y obviamente pues también sociales. Profesor, hay algo que usted acaba de nombrar y que me llamó mucho la atención, y es la ansiedad, y que van a ser unas elecciones muy apretadas y que seguramente el mismo martes o la madrugada no vamos a conocer quién va a ser el ganador. Se va a demorar un poco más que en otras ocasiones, pero yo creo que eso se debe también al sistema electoral que tienen los Estados Unidos, que es un poco complicado y es muy diferente al que tenemos en otros países, que en otras democracias el que obtiene el candidato que obtiene el mayor número de votos de personas es el que termina ganador. Sin embargo, en los Estados Unidos uno de los candidatos puede tener el mayor número de votos, pero si no logra los votos en los estados, los que otorga cada estado, no puede ser nombrado presidente, ¿cierto? Porque no le explicamos un poquito a los oyentes, intentamos desmenuzar un poquito esto para que sea un poco más claro a la hora de entender las elecciones de mañana. Con mucho gusto. Mira, en Estados Unidos tienen 165 millones de votantes, ¿no? Y obviamente, bueno, en el tema latino pues son 63.6 millones de electores latinos en todo Estados Unidos, ¿no? Como un dato. Ahorita, para ganar justamente estos votos, no es como bien decías tú, no es como en Latinoamérica, en la mayoría de los países, que son voto popular, es decir, el voto directo. Aquí no es quien tenga la mayoría gana. Acá es quien tenga votos electorales, y que es un voto electoral, cada estado por su número de ciudadanos tiene ciertos votos. Por ejemplo, no sé, Georgia tiene 16 votos electorales, Pensilvania tiene 19, pero por ejemplo, California tiene 56, Texas tiene 40, y hay estados pequeños al norte, por ejemplo, en frontera con Canadá, que tienen un voto electoral o 3 votos electorales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí, por ejemplo, si fueran las elecciones en Colombia, a lo mejor se vota, los votos electorales se tendrían, por ejemplo, en Bogotá, en Antioquia, en Amazonas, en Caldas. ¿Qué ocurre? Si de repente, por ejemplo, la mayoría del estado de Georgia vota por Kamala, ella se lleva los 16 votos. Es decir, por ejemplo, en Antioquia,
en Antioquia, si de repente uno de los candidatos obtiene la mayoría, se lleva todos los votos electorales. Por decir, pues Antioquia, al ser con densidad poblacional importante, tendría mayores votos electorales. Entonces, con todos estos temas de los votos justamente del colegio electoral, gana en Estados Unidos quien tiene 270 votos electorales o más. Aquí recordemos que en Estados Unidos las personas pueden votar antes de tiempo, es decir, no tiene que ser un día específicamente ir a votar a las casillas y ya. Aquí pueden votar justamente ya sea por boleta en casa, es decir, pueden registrarse, llevarse su boleta a su casa y llevarla el día de la casilla. Pueden ir a votar a una casilla por adelantado, o sea, días antes, dependiendo del estado. También pueden votar por correo normal o por correo electrónico. Cada uno de los estados tiene sus propias leyes electorales. Entonces, dependiendo del estado, tienen posibilidades de hacer esto. Al día de hoy, por ejemplo, Kamala Harris tiene 121 votos electorales y Donald Trump 219 votos electorales de los 270 que tienen que juntar. Entonces, ninguno hasta ahorita ha ganado. ¿Cómo se sabe esto? Porque ya se tienen ciertos estados donde ya se define o ya se sabe quiénes tienen la mayoría, si los demócratas o los republicanos, justamente para esto. Pero ahorita, o apenas ayer en la tarde, hay 108 votos electorales que justamente están en los estados bisagra. Estos estados bisagra son los estados que no se sabe si van a ser todos para demócratas o todos para republicanos. Entonces, justamente dentro de esos estados, por ejemplo, se encuentran Nevada, Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, Iowa, Arizona, Michigan. Y justo, como bien comentaban ahí tu reportero, en Pensilvania ahorita está en 48-48. Y lo que se dice por los expertos es que Pensilvania va a dar el gane justamente a esta presidencia de la República. Pero también es importante tener claro varias fechas. Primero es el 5 de noviembre, que es la elección. El 5 de noviembre es el voto, vota la gente para definir el voto del colegio electoral. El 17 de diciembre se reúne el colegio electoral, es decir, si, por ejemplo, en Texas pasan los republicanos, los 40 votos del colegio electoral van y votan. Que ya es algo cantado, si ya se sabe si va para los republicanos o para los demócratas, pues ya se sabría, ¿no? Justamente esta parte quién gana, pero el 17 de diciembre es el día que vota el colegio electoral. Luego, de ahí al 6 de enero, el Congreso recibe los resultados formales del colegio electoral. Y de ahí la siguiente fecha importante, pues ya es el 20 de enero, que es la toma de posesión del próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Pues sería algo así que es justamente diferente a todos nuestros sistemas electorales. Diferente por no decir más enredado, ¿cierto, profesor? Totalmente, porque aparte hay algunos estados donde cada municipio, por así decirlo, ya son condados, tienen también sus propias leyes electorales. Entonces sí es bastante enredado, que aparte ahorita se va a votar por presidente, se va a votar por los representantes, que es decir, como los diputados, y por 34 senadores. Y en algunos estados se vota por enmiendas de las leyes locales también. Entonces son varias elecciones que se juntan. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a todas estas elecciones que se juntan y pues obviamente la más importante, la elección que va a decidir quién será el próximo mandatario de los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris por el lado demócrata o el expresidente Donald Trump por el lado republicano. Profesor Helios Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos y por esta explicación, nos ayudó mucho y pues nosotros en Blue Radio vamos a estar mañana también haciendo una transmisión especial desde las 8 de la noche. Lo invito a que nos acompañe un ratico y nos ayude a entender lo que pasa en los Estados Unidos con estas elecciones. Claro que sí, con muchísimo gusto, yo estoy a la orden. Muy bien, profesor Helios, muchísimas gracias. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Vamos a hacer una muy pequeña pausa.